Es un placer para mí estar en esta mañana con ustedes, como les digo, en este tiempo maravilloso del Espíritu de Dios. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar un tema que es de mucha importancia para todos nosotros. Vamos a estar hablando de la apologética cristiana. Tal vez algunos se preguntarán, ¿qué es la apologética? Pues déjeme entrar un poquito al tema. Para poder entender esto, usted y yo necesitamos realmente del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo porque Él es el que nos trae toda verdad. Es un tiempo importante donde vamos a estudiar la Biblia. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo nos va a traer esa inspiración, así como lo hizo con los profetas y los apóstoles en aquel tiempo, y nos va a traer esa revelación para que nosotros podamos hablar con denuedo, con seguridad, esta palabra. Dice en segunda de Timoteo, son versículos que les voy a dar que son claves, ¿verdad? Versículos que usted y yo debemos de manejar en todo tiempo y pedirle la sabiduría al Señor para tenerlos, ¿verdad? Para poder ingerirlos y poder hacer de estos versículos realmente sea una palabra de vida. Dice en segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, este es uno de los versículos que nos empoderan, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener esa inspiración de Dios para poder enseñar, para poder redarguir y corregir esos errores que hacemos muchas veces inconscientemente, porque venimos de una cultura donde hacemos de la cultura leyes aunque sean pecado. Este es un eslogan que yo tengo siempre y me gusta decirlo, me gusta enseñar que nosotros tenemos que estar realmente tomados de la mano del Señor. Otro versículo que nos puede ayudar es segunda de Pedro 1:21, que dice así, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino de los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oiga, qué tremendo. Adicionalmente, todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo tienen al Espíritu Santo. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. Todos nosotros somos profetas en el sentido que estamos hablando de la profecía mayor, de esta profecía que es la palabra. Por eso dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino porque por la revelación, por la inspiración del Espíritu. Quiere decir que la palabra se convierte en profecía cuando nosotros la metemos, ¿verdad? Hacemos de ella vida. En Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué le quiero decir? Que nosotros tenemos, para entender la palabra, tenemos que entrar en esa dimensión del Espíritu del Señor, esa dimensión donde viene esa revelación, porque a través de nuestro entendimiento, de nuestra carne, no lo vamos a entender. O sea, vamos a entrar en el sistema del mundo y traer una filosofía vana y no una revelación de reino. Y en Primera de Corintios 12:13 dice, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Oiga, qué tremendo, todos bebemos del mismo espíritu. Así que esta es una base que yo quería traer y ponerla para que tuviéramos ese entendimiento, para que
usted y yo pidamos al Espíritu del Señor esa revelación. Dice en 1 Corintios 2, de 10 al 16, pero Dios que nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Vea qué palabra más linda, que el Espíritu todo lo va a escudriñar. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que entender que tenemos que buscar de la presencia del Señor y tenemos que meternos, porque solo metidos en esa presencia, en ese espíritu, vamos a tener esa enseñanza, vamos a tener ese conocimiento. Dice la palabra, sigamos leyendo, lo cual también hablamos con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo del Espíritu a lo del Espíritu. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nada. Porque ¿quién conoció la mente de Dios? Es una pregunta que nos hace. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que pedirle al Señor esa revelación, la mente de Cristo que sea en nosotros. Que esa mente, la mente de Él venga a nuestra vida, que la mente de Él esté en nosotros. Y hay una batalla para poder quitar la mente natural. Nosotros tenemos que poner la palabra, que es la que está transformando la mente de nosotros. Entonces, pidámosle al Señor esta sabiduría, que yo le llamo la sabiduría oculta, eso que no entendemos, pero el Espíritu del Señor nos está entregando para esta temporada. Así que vamos para adelante diciéndole al Padre lo que nosotros necesitamos y queremos, ¿verdad? Queremos proyectarnos a una sociedad que ha estado contaminada, que no tiene entendimiento, y nosotros, por el favor de Dios y la misericordia, ya entramos a esta nueva atmósfera o nivel de entendimiento, porque tenemos al Señor en nuestro corazón. Hay una palabra que va a definir esta materia, que es una materia de veras que trae bastante revelación a nuestra vida, porque siempre vamos a tener una confrontación con la gente que no conoce, y la gente que no conoce tiene su razonamiento, la gente humana tiene su razonamiento. Entonces vamos a entrar ya en esta palabra que el Espíritu ha puesto para que usted y yo seamos equipados en este tiempo. Nos habla de qué es la apologética cristiana. Yo no sé si para muchos esta palabra apologética es algo nuevo, pero yo quiero decirle que esta palabra es una palabra inglesa, apology. Viene de una palabra griega que significa fundamentalmente dar una defensa. Entonces, la apologética cristiana, ¿qué es? Entonces, esa apologética cristiana es la ciencia de dar una defensa de fe. Oiga, dar la defensa de fe. Hay mucha gente, y ustedes lo saben, escéptica, que dudan de la existencia de Dios y atacan la creencia del Dios de la Biblia. Ellos lo atacan porque, como leímos, si no están en el Espíritu, no van a entender esto que es del Espíritu. Hay muchos críticos que atacan la inspiración y la creencia de la palabra, hay muchos pensamientos. Y en este tiempo se va a aumentar muchas falsas
doctrinas, digámoslo así, muchos falsos maestros que van a promover esas doctrinas falsas, que niegan la verdad, la clave de la fe cristiana, van a negar. Entonces, ¿cuál es la misión suya y mía? La misión de nosotros, o la misión de la apologética cristiana, es combatir estos movimientos. En su lugar vamos a promover al Dios cristiano, y ese Dios cristiano se llama la verdad cristiana. Yo quisiera hacerle una pregunta a usted. Para usted, ¿cuál es esa fe cristiana? ¿En qué se basa esa fe cristiana? Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu del Señor que nos muestre cuál es esa verdad. Pero antes de entrar en todo esto, usted y yo pidámosle. Entremos primero al cuarto de oración y pidámosle al Señor que nos dé esa sabiduría para entender y para poder estar preparados para hacer esta buena obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Un versículo bíblico, probablemente el versículo bíblico para la apologética cristiana está en Primera de Pedro 3:15. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados, oiga, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Vea qué tremendo, la misma palabra nos está hablando. Este es un versículo clave de que tenemos que tenerlo presente. Nos vamos a tener que santificar a Dios, Señor, en nuestros corazones. Entrar en esa dimensión, como digo yo, o en esa plataforma del Espíritu. Y estar siempre preparados. Por eso esta enseñanza es de mucha importancia, porque nos estamos preparando para dar una defensa con mansedumbre, con reverencia ante todo el que os demanda la razón de la esperanza que hay en nosotros. Todo cristiano debe dar una presentación razonable de su fe en Cristo. No todo cristiano necesita ser un experto de apologética, no somos expertos. Pero, ¿sabe algo? No hay una excusa para que un cristiano sea completamente incapaz de defender su fe. No hay excusa. Si nosotros tenemos la revelación en nuestro corazón, no hay excusa para que usted y yo no defendamos nuestra fe cristiana, que es cuál es nuestra fe cristiana, qué es lo que nosotros proyectando o proclamando. Estamos proclamando la verdad. Y esa verdad se llama reino, y esa verdad tiene un nombre también. Así que vaya apuntando ahí, y yo quisiera que usted pues, pudiera ser como los bereanos, que vayan o escuchen la clase y estudien, no se queden con lo que se les dice únicamente, sino que nosotros seamos esos oidores no olvidadizos, sino que accionamos la palabra de verdad en nuestra vida. Es tiempo que usted y yo entremos a esta dimensión del Espíritu del Señor. Es tiempo. Seguimos en esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro espíritu para poder asentar esa fe en nosotros. Hay dos aspectos en la apologética cristiana que vamos a tocar así, apenas como pinceladas, pero esto es de ir, estudiar y profundizar. Hay que saber que nosotros vamos a dar esa defensa, vamos a enseñar esa defensa del Espíritu del Señor. Y vamos a caminar siempre delante de la presencia del Señor. La apologética cristiana siempre ignoramos. Yo creo que hay un aspecto que no podemos ignorar de la apologética, que ignoramos la segunda parte
de Primera de Pedro 3:15, que dice que con mansedumbre y reverencia para defender la fe cristiana. Bueno, es un término de una óptica, defender la fe cristiana. Yo pienso que la palabra se defiende por sí misma. Lo que pasa es que el Señor necesita los canales que somos usted y yo para poder dar, enseñar esta palabra de bendición. Entonces, digámoslo así, el defender la fe cristiana con la apologética nunca debe de implicar que nosotros seamos maleducados o irrespetuosos. No, no lo vamos a hacer. Mientras practicamos la apologética cristiana, debemos esforzarnos, oiga, debemos esforzarnos a ser fuentes de nuestra defensa y al mismo tiempo como Cristo en nuestra presentación, como el cuerpo de Cristo, enseñar el cuerpo de Cristo, de esa fortaleza y esa fuente de vida que el Señor nos ha dado, nosotros la vamos a proyectar a través del respeto, la educación y lo que realmente es esta palabra, la palabra viva, esa palabra que es Cristo en nosotros. Si ganamos en un debate que tuviéramos o tuviéramos que estar con gente hablando y que tuviéramos que dialogar con personas, que nosotros podamos darle esa defensa de veras de bendición. No es un debate para ganarlo, ¿verdad? Y que salgamos nosotros ahí, no, no. El debate que nosotros podemos hacer es enseñar la palabra con una buena actitud, porque si ganamos el debate y perdemos a la persona que está hablando con nosotros, está debatiendo con nosotros, realmente perdimos el objetivo o el propósito de lo que es la apologética. Lo perdemos. Así que centrémonos realmente en lo que el Señor quiere que usted y yo nos centremos, en estudiar, en bendecir, en enseñar la palabra con respeto. Hay dos métodos principales en la apologética cristiana que vamos a tocar, como le digo, brevemente. El primero es comúnmente conocido como la apologética clásica, que implica el compartir y las pruebas, la evidencia que muestran el mensaje cristiano es verdad. ¿Qué es lo que nosotros vamos a dar a conocer en esta primera parte? Se divide en dos métodos y este es un método donde nosotros vamos a evidenciar quiénes somos, quién es el que dirige nuestra vida, quién es realmente el cristiano de verdad. El segundo método que viene aquí es el conocimiento de la apologética presuposicional. Esto implica el confrontar las presuposiciones, las suposiciones de la gente, de los anticristianos. Los defensores de los métodos de la apologética cristiana a menudo tienen un debate. ¿Cuál de las dos vamos a aplicar? Yo creo que vamos a tener que aplicar las dos según, oiga, según y dependiendo la persona y la situación que estemos. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu del Señor ese discernimiento, que nos dé el discernimiento. Quiere decir que la apologética cristiana es el fundamentalmente la defensa razonable de la fe y la verdad cristiana para aquellos que no estén de acuerdo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la apologética cristiana es un aspecto necesario en la vida cristiana. O sea, hay que dar esa batalla, diría yo,
o hay que evidenciar que es necesaria la defensa. Vamos a estar siempre defendiendo. Yo no sé, en este tiempo nos ha tocado defender más con sabiduría, porque la gente estudia más, está metida más, hay más comunicación, ¿verdad? Hay mucha información que usted y yo tenemos que conocer, estudiar, equiparnos para proclamar este evangelio y defender nuestra fe. Es un tiempo muy tremendo donde veremos realmente la mano del Señor, la justicia divina en nosotros y la sabiduría del Señor. Recuérdese lo que dice Mateo 28, 18. En Mateo 28, 18, ¿qué es lo que dice ahí el Señor? ¿Qué nos está hablando esta palabra? Vamos a buscarlo. ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando en esta oportunidad de Mateo? ¿Cuál es la recomendación? Pues diría yo, ¿qué es la recomendación que el Señor habla? Dice en Mateo 18 que Jesús se acercó y les habló diciendo, oiga qué tremendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿a quién le habló Jesús? Dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Les estaba diciendo, lo que yo tengo se los estoy transmitiendo, se los estoy dando, porque a mí me dieron esa potestad en el cielo y en la tierra. Así que vayan, estoy parafraseando, vayan, y hacer los discípulos a todas las naciones. Hablen de esta palabra. Bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga, pero tenemos que empezar a ser discípulos, enseñar la palabra con sobriedad, enseñar la palabra con fe y con respeto. Yo creo que todas las veces que usted tiene un buen espíritu, usted puede transmitir esta palabra de vida. Y dice que los bauticemos cuando ya tengan el conocimiento de la palabra, cuando el Espíritu Santo, mire, si hay algo que puedo decir es que cuando el Espíritu del Señor te revela una palabra, tenemos la autoridad de parte del Padre. Y dice que esa palabra lo que va a hacer es venir a quebrar cualquier argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, pero usted y yo tenemos que tener un espíritu afable, un espíritu sometido, un espíritu de respeto para que el Señor haga la obra. Y dice, seguimos en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que nos han mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oiga, esto no es una promesa. Cualquiera dice, ay, es que él me lo prometió Dios. No, es que cuando Dios habla, lo establece. Es un decreto. Que entendamos que el Señor, todas las veces que el Señor habló, decretó, estableció. Prometemos los hombres, pero cuando el Padre habló, está establecido en todas las áreas. Vamos a entrar con ese entendimiento. Por eso el versículo que el Señor nos dio, este versículo de bendición, esta palabra que el Señor nos dio y nos ha puesto en nuestra vida para que usted y yo conozcamos, la establezcamos, la mantengamos, la recitemos, bueno, nos vistamos. Es Primera de Pedro. Acuérdese que Primera de Pedro, ¿qué nos dice Primera de Pedro a nosotros? En Primera de Pedro 3:15. ¿Qué es lo que habla esta palabra que el Señor nos dio? Nos está diciendo Primera de Pedro 3:15. Vamos a compartir esta pantalla para que usted lo tenga.
para que usted lo pueda percibir, lo mastique, porque de esto se trata la apologética, de vestirnos con la palabra, de tener seguridad en la palabra y tener esa revelación del Espíritu de Dios, esa revelación fresca, esa revelación que solo viene del Padre, esa revelación que solo viene de Él, esto que viene del Espíritu. Dice, y vamos a compartir así bien grande para que lo podamos comprender, que usted lo tenga ahí y lo pueda hablar y lo pueda enseñar y lo pueda meter en su corazón. Primera de Pedro 3:15 dice, si no santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, santificar, si nosotros no entendemos esa palabra, búsquela en el diccionario y búsquela en el Strong y búsquela en hebreo y verá todo lo que significa. Como les dije, yo les estoy dando apenas una pincelada, un abrebocas para que ustedes entren y estudien esta palabra que les va a edificar bastante. Y dice, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esa es la esencia de la apologética. Esa es la esencia. Dice, dar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo el que nos demanda la razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, ¿qué es lo que nos guía? ¿Qué es la esperanza que tenemos? Esta es la esencia de la apologética. Así que estamos aprendiendo, creo que usted y yo estamos aprendiendo. Yo creo que esta clase se me va a hacer más extensa porque a mí me gusta definir ciertos conceptos para que podamos tenerlo claro, para que no estar trastabillando, ¿verdad? Y aquí, no sé, decimos no bateando. Yo no sé si me pueden comprender ese término, ¿verdad? No salirnos de nuestra cancha, ¿verdad? También lo decimos. Bueno, sigamos con lo que el Señor nos ha venido hablando. Nosotros vamos a estar hablando de la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y cuando usted y yo hablamos de la verdad, este es un tema bastante, como le digo, bastante extenso, donde hoy nada más vamos a introducirnos, pero en la próxima lección vamos a ahondar un poquito más de qué es la verdad. ¿Quién es la verdad? Si yo le pregunto a usted, ¿quién es la verdad? Usted sabe quién es, y si no, se lo dejo ahí para que usted vaya, o sea, poniendo sus notas y haciendo sus resúmenes, y le pide al Espíritu de Dios que es la verdad. Tenemos que tener ese conocimiento de la verdad. Entonces, si yo le pregunto nuevamente a usted qué es la verdad, usted me va a tener que decir lo que usted conoce de la verdad. Le voy a dar un pasaje, una narración para que usted busque el pasaje bíblico y que pueda compartirlo con muchos y estudiarlo. Y que usted pueda extraer de ahí lo que el Espíritu le hable, lo que el Espíritu le está enseñando. Vamos a darle nada más un abrebocas, como le dije anteriormente a usted, cuando nos pregunten qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Para mí, ¿qué es la verdad? Para usted, ¿qué es la verdad? Vea que hay muchos puntos de vista, si comenzamos a buscar, qué es la verdad, hay muchas cosas que van a venir a nuestra mente, pero como estamos hablando de la palabra del Señor, ¿qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Podemos decir, ¿quién es la verdad? Voy a darle la narración para ver si usted sabe de qué estamos hablando.
Hace casi 2000 años, la verdad fue sometida a un juicio ante un gremio que lo único que quería era traer discordia y usó una serie de estrategias de mentiras y de hechos mentirosos para confrontar la verdad. Como hoy día mucha gente se puede levantar trayendo argumentos mentirosos para este, para desmantelar nuestra verdad, por lo que el Espíritu del Señor nos ha puesto. Dice que la verdad fue ante dos hombres, lo tomaron unos hombres que lo arrestaron, lo conducieron a la verdad y esa verdad es Jesús. Esa verdad, la agarraron a la verdad, lo que él era, porque recuérdese que Jesús era la esencia viviente del propósito de Dios. Era la esencia, el que iba a cumplir. Entonces el enemigo venía y lo atrapa y comienza a usar una serie de calumnias para tomarlo. Y oiga lo más tremendo y lo más duro de esto, que usa a los mismos judíos, a los mismos del gremio para arrestarlo, porque ellos no entendían, no conocían, porque ellos no habían entrado en esa sabiduría de Dios. Ellos tenían únicamente una liturgia, tenían únicamente el entendimiento de una letra y no tenían una revelación. Yo en mi persona, yo puedo decir que Jesús es la revelación del diseño del Padre. Ese es el análisis que yo he podido captar en todo esto. Jesús lo que representa es el diseño del Padre para manifestar el reino. Entonces, el enemigo viene, lo atrapa usando a dos personas, usando dos personajes para venir a traer división, para traer confusión, y lo enfrentan. Oiga, qué tremendo. El espíritu religioso siempre va a enfrentar la legalidad de la palabra, de la fuente. Entonces, la pregunta que vuelvo a hacer yo, ¿qué es la verdad? Dice que la verdad fue arrestada, fue conducida primero y lo llevaron ante un hombre llamado Anás. Anás, ¿quién era Anás? Era un corrupto sumo sacerdote de los judíos. Oiga, no fue otra persona, no fue alguien externo que no conociera. Conocían lo que era la liturgia, la religiosidad, y lo atrapan. Y dice que lo agarran y este hombre, Anás, quebrantó un montón de leyes judías durante el juicio y comienzan, incluyendo la celebración del juicio en la casa, era algo que no se debía hacer. Además de eso, el acusado fue golpeado, injuriado, bueno, en fin. Anás agarra a la verdad a Jesús y la lleva delante del sumo sacerdote que estaba en ese tiempo, que era Caifás. La verdad fue llevada ante el sumo sacerdote en función, Caifás, quien resultaba ser yerno de Anás. Ante Caifás y el Sanedrín judío se acercaron muchos falsos testigos. Vea qué tremendo, se acercan muchos falsos testigos. ¿Para qué? Comienzan a hacer una trama para arrestar, para callar la verdad. Y dice que una de las cosas que hicieron en ese juicio fue mantenerlo en secreto, como número uno. Se llevó a cabo de noche, implicó el soborno. El acusador no tenía a nadie que lo defendiera. En fin,
el requerimiento de 2 o 3 testigos no se cumplió, utilizó un testimonio y un autocriminatorio contra el acusado, decretaron la pena de muerte ese mismo día. O sea, todas las acciones prohibidas se las pusieron, todas las acciones prohibidas de la ley judía se las implementaron, y dice que a pesar de todo esto, Caifás lo declara culpable a la verdad, porque la verdad aseguraba ser Dios encarnado, algo que Caifás llamó como una blasfemia. Por eso, en la primera parte de esta lección, yo le hablé de tener el entendimiento de lo natural y lo espiritual, de ese entendimiento que nosotros tenemos que tener. Si tenemos una mente natural, no iban a entender. Por eso es que muchas verdades la gente no las entiende. Muchas verdades la gente no las va a entender porque no tienen la revelación que nosotros, usted y yo, tenemos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa revelación para poder entender todo este concepto, todo lo que Él nos va a depositar, y para poder dar una defensa, para poder nosotros hablar con propiedad de nuestro evangelio, porque el enemigo nunca va a entender. El gobernador romano de turno, que era Poncio Pilato, fue asignado en Tiberio como el quinto prefecto de Judea, y sirvió en ese tiempo. Ese procurador, lo que decía delante del Sanedrín mientras que estaba ahí, que lo asesinaran, mientras que la verdad se encontraba ante Pilatos. Más mentiras fueron declaradas. Recuérdese que el mundo espiritual siempre va a ir contra el natural. Entonces, ¿qué es la apologética? Poder dar a entender que hay un mundo espiritual y un mundo terrenal, y que lo que nosotros hablamos le pertenece a Dios, y que ellos, para poder entender esto, van a tener que entrar a conocer al Dios que nosotros estamos profesando. Bueno, yo creo que fue una primera parte de lo que vamos a seguir hablando. Vamos a seguir entrando en el conocimiento que es la verdad, así que prepárese. Usted, como estudiante de Ferlomi University, yo creo que hoy le he traído un poquito de luz, un poquito de esa luz y esa inquietud de conocer más la palabra. Le bendigo y declaro que sobre su vida viene una revelación como lluvia, viene una revelación para traer ese entendimiento de lo que el Señor quiere. Nos está equipando con la palabra y nos está abriendo nuestro entendimiento. Que el Señor les guarde, les bendiga, y que podamos entrar en este río de revelación. Vamos a tener varios temas de actualidad que yo sé que les van a ayudar muchísimo. Vamos a hablar de la verdad como parte fundamental. Es la verdad que todos, es la verdad que todo sucede por algo. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir. Vamos a conocer lo que es la verdad relativa. Vamos a conocer cómo la Biblia, es la Biblia la que controla nuestra mente. Bueno, son varios temas que vamos a entrar en este río de Dios para que tengamos entendimiento. Y no los quiero martirizar más, sino que yo quiero dejarlos porque yo sé que el Espíritu Santo nos está ministrando en este tiempo y vamos a conocer más de su Espíritu. Muchas bendiciones y el Señor los guarde.